Vivimos en una sociedad en la que le encanta estar preparada para todas situaciones, ¿verdad? Nos encanta tener preparado el futuro de nuestros hijos, les damos la mejor educación, las mejores comodidades que se pueden dar. También estamos preparados para nuestro retiro, algunos más, algunos menos, pero al menos lo consideramos y queremos tener todo listo para cuando ese tiempo llegue a nuestra vida. También estamos preparados por si pasa cualquier cosa. Un accidente, tenemos el seguro del coche, ¿verdad? Tenemos alguna situación en la casa, también tenemos, gracias, el seguro para nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos tantos seguros, si algo pasa a nuestro teléfono, lo tenemos respaldado para que no vaya a pasar nada y todo pueda estar en control y todas las cosas puedan seguir de la forma en la que nosotros pensamos que van a seguir. Si se va la luz, estamos preparados, ¿verdad? En esta ciudad ahora se están comprando generadores eléctricos como nunca y no queremos que algo en el futuro vaya a pasar y nos afecte la forma en la que nosotros vivimos o en la que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, estamos preparándonos constantemente para todo. Sin embargo, olvidamos a veces prepararnos para lo más importante. Y esta de la preparación no solamente se ha quedado allá en el mundo, sino también acá en la iglesia, pero en la iglesia lamentablemente hemos olvidado lo más importante. Y esta es nuestra condición, hermanos. Nos preparamos para lo terrenal, para todas estas cosas, pero olvidamos lo eternal. Estamos olvidando lo más importante o la preparación más importante que el cristiano debería de tener. No tenemos todas las pantallas, pero esta está funcionando, entonces los de acá va a ser un poquito más el esfuerzo, pero trataré de repetir las cosas que están proyectándose. Y esa es nuestra condición como creyentes, y esa es nuestra condición a veces como iglesia, hermanos, como algunos de los que estamos aquí. No nos estamos preparando para lo más importante que es nuestra eternidad. Y nos estamos preocupando por cosas tan vanas como son las terrenales. Pero eso se ha infiltrado de una forma tan compleja a la iglesia desde siempre, no solamente este momento, sino siempre ha sido un problema que ha atacado directamente al pueblo de Dios. Y la pregunta que queremos responder el día de hoy en base a esta condición y a lo que este pasaje nos estará presentando es: ¿cómo debemos de prepararnos para lo eterno? ¿Como creyentes? ¿Como parte de una iglesia? ¿Como cuerpo de Dios? ¿Cómo nos preparamos entonces para lo eterno? Lo vamos a ver en dos puntos o dos lecciones que podemos encontrar el día de hoy. Y la primera de ellas es que nosotros debemos de ser un siervo vigilante o ser un siervo vigilante. ¿Cómo nos preparamos para lo eterno? Siendo siervos vigilantes. Lo vamos a ver desde el versículo 35 al versículo 40 esta mañana. ¿Cómo es el siervo vigilante entonces? Es un siervo vigilante, está alerta de sus responsabilidades. Versículo 35 nos dice: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas nos da una imagen muy clara de la responsabilidad de estar alertas que debemos de tener como creyentes. Lo primero, la primera indicación para poder cumplir con este diseño de un siervo que está vigilante ante las necesidades de su amo es que debe de tener los lomos ceñidos. Y eso para nosotros no tiene ningún sentido. Pero para el contexto en el cual Jesús está enseñando esta parábola a sus discípulos y a las personas que les estaban escuchando, tenía mucho sentido. Sí, era algo que ellos estaban familiarizados con este término. Y en la época en la que Jesús está explicando y viviendo, es la vestimenta típica y común, eran túnicas largas que llegaban hasta los tobillos. Y la acción de ceñir los lomos implicaba entonces recoger sus faldas, recoger esta vestimenta y ponerlas aquí en su lomo, como agarrarlas y amarrarlas. Y eso convertía esa falda, si queremos verlo de este sentido,
como en un short, como algo, pantalones cortos, ¿verdad? Y eso le daba muchísima movilidad a las personas que tenían ceñidos los lomos, que estaban con la vestimenta ahora de esta forma. Y era una expresión que se utilizaba comúnmente en el contexto del trabajo o en el contexto en el que implicaba que el siervo o la persona tenía que correr, tenía que moverse con agilidad. Y cuando estamos hablando de siervos, obviamente queremos que estén listos, que estén preparados y que puedan tener esta movilidad apropiada para poder servir de forma adecuada a su amo, a su Señor. Y es por eso que Jesús les muestra esta imagen de cómo ellos deberían de estar con sus lomos ceñidos. La segunda cosa que el Señor les hace mención de un siervo es que debería de tener sus lámparas encendidas. Y para nosotros ahora, hoy, justamente, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando se estaba yendo y viniendo la luz, lo primero que hacíamos cuando la luz regresaba es corríamos a los contactos y enchufábamos nuestros celulares o nuestras lámparas para poder tener la electricidad o estar conectados cuando era necesario. De esta misma forma, el tener las lámparas encendidas, los siervos tenían su lámpara física, literalmente, pero tenían que estar vigilando que tuvieran el aceite necesario para que permaneciera encendida, para que permaneciera cumpliendo su función, que era de alumbrar el camino en las noches. Y este es el diseño que debe tener entonces el discípulo. Alguien que está listo, que está vigilando las diferentes herramientas que son necesarias para poder llevar a cabo el servicio que el Señor está demandando de él. Un siervo debe estar listo y debe estar alerta. ¿Para qué? ¿Para qué debería estar listo este siervo según el pasaje que nos dice? Bueno, para cuando el amo regrese, para cuando el Señor de este siervo regrese, estar listo y estar preparado para presentar el servicio necesario que debe de presentar. Y es por eso que mi Señor va a regresar, yo necesito estar alerta. Y esto muchos creyentes el día de hoy nos encontramos con nuestra lámpara apagada, porque hemos olvidado esa promesa o hemos ignorado a propósito la promesa que el Señor va a regresar. Y cuando el Señor, cuando nuestro amo regrese, nosotros debemos estar preparados, pero no lo estamos, porque hemos decidido dejarlo a la desidia o no somos esos siervos que están preparados y están alertas para poder presentar el servicio o las responsabilidades que nos corresponden como siervos. Debemos estar preparados para lo que Dios demande de nosotros. Nuestras lámparas están probablemente arrumbadas para muchos de nosotros. Están ahí olvidadas en algún lugar, pero nunca es tarde. Podemos todavía estar en esta condición de estar alertas ante las responsabilidades que el Señor demanda de nosotros. Pero no solamente está alerta un siervo vigilante, sino que también un siervo vigilante está al servicio del Señor. Mira lo que dice los versículos 37 en adelante. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El pasaje en el versículo anterior nos pone en el contexto en el cual el amo o el señor de este siervo, de este mayordomo, se encuentra fuera de su casa. Parece que ha ido, o el pasaje nos dice, que ha ido a unas bodas, a una fiesta. Como le invitan, entonces él sale y deja a sus siervos a cargo de la casa para que ellos se puedan encargar de todo lo necesario, de todas las cosas que se tienen que cubrir, todas las cosas que se tienen que atender. Entonces, cuando el amo, cuando el señor está fuera de la casa y va a regresar, pues viene de una boda, normalmente va a llegar tarde, va a llegar un poquito pasada la noche. Y el versículo 39, adelantándonos un poco, nos dice que puede llegar a la segunda o a la tercera incluso vigilia. La segunda vigilia era de 9 de la noche hasta las 12 o hasta la medianoche. Y después de eso
La tercera era desde esa medianoche hasta las 3 de la madrugada. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Señor está diciendo que iba a ser bienaventurado el siervo que pudiera estar alerta, no importando las horas de la madrugada que fueran. Él siempre está listo para presentar el servicio que su Señor le demande. Eso es lo que el pasaje nos está ilustrando de esta forma en la cual el siervo está preparado. Pero para el siervo que tiene la esperanza de encontrarse con su amo de nuevo, no es un problema que sea muy tarde, no es un problema que esté cansado, no es un problema que ya ha hecho demasiadas actividades en el día como para todavía estar listo o alerta en las horas de la madrugada. No. El siervo que tiene una esperanza segura y sabe quién es su Señor, quién es su amo, él está preparado para este tipo de situaciones y lo hace con una actitud correcta de presentar el servicio a su Señor. Ahora, no estamos diciendo que esto que implica para el siervo iba a ser tranquilo, no iba a implicar un esfuerzo. Y no estamos diciendo tampoco que el servicio al Señor es algo tranquilo, es algo en lo cual nosotros podemos estar relajados completamente. No, reconocemos que dentro del servicio que se presenta al Señor hay un esfuerzo, se demanda un esfuerzo por parte de nosotros. Y es por eso que estar dispuesto a realizar este esfuerzo se demuestra la lealtad que tienes al Señor. El ejemplo que nos está dando el pasaje se mostraba en el servicio dispuesto que este esclavo tenía. Pero también aplica para nosotros en cómo tú y yo somos leales a nuestro Señor al presentar este servicio, estando listos, no importando cuándo esto sea. Y mira lo que dice el versículo 37, perdón. Versículo 37 nos habla de la bienaventuranza. Hay una bendición asegurada para el siervo que sea hallado preparado. Sea la vigilia que sea el tiempo que sea, el Señor le muestra como alguien que recibirá bendiciones, que podrá ser bendecido. Mira cómo inicia el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor. ¿Cómo termina el versículo 38? Bienaventurados son aquellos siervos. Por eso es tan importante cuando hacemos nuestro estudio ver las palabras o las frases repetidas que podemos encontrar en el pasaje. Y ahora Jesús nos lo está hablando 2 veces de esta bienaventuranza que será para las personas que están listas, que están atentas para presentar el servicio que el Señor está demandando de parte de ellos. ¿Y cómo se verá esa bienaventuranza? ¿Cómo será? ¿Riquezas? ¿Bienes? ¿Tranquilidad? ¿Todo le irá bien en su vida? La verdad es que el pasaje no habla nada de hecho. De hecho, el versículo 37 nos dice: de cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? ¿El siervo? No, de hecho aquí ya está hablando del Señor. El Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y esto es algo impactante para las personas que lo estaban escuchando. Ellos no esperarían bajo ninguna circunstancia que el Señor esté sirviendo al siervo. Siempre va a ser al revés, el siervo sirviendo al Señor. Pero en esta ocasión Jesús lo está presentando de una forma completamente diferente para ellos y que es de extrañarse. Está cambiando los papeles, no era una imagen común que ellos estaban esperando. Pero hermanos, para nosotros como creyentes no debería de ser una sorpresa el ver cómo el Señor puede servir al siervo. No debería de extrañarnos, porque esta es la imagen que representa el Evangelio. De eso se trata el Evangelio, como el Dios todopoderoso que hizo todas las cosas, que sostiene todas las cosas, dejó su reino para servir, para venir y servir al hombre, aquel hombre que era pecador, aquel hombre que no merecía que el Señor hiciera nada por él. El Señor lo hace y lo deja
por completo. Jesús vino a dar su vida como servicio, como entrega por esos siervos que no merecían nada. Esa es la imagen que Él nos está presentando, que Jesús mismo presenta a sus discípulos y a sus oyentes. Y esa es la imagen y la invitación que el Señor nos está haciendo. Cómo Él nos da esa gran bendición a nuestras vidas, que es el Evangelio, en la cual Él viene y se entrega por nosotros, para que tú y yo ya no tengamos que pagar lo que merecíamos, sino que Él lleva el costo de nuestros pecados y nos pone en una situación completamente diferente, en una posición diferente a la que deberíamos de estar. Hermano, el Señor sí se complace en ver tu fidelidad a Él. El Señor sí recompensa el servicio que tú estás expresando con Él, que tú estás dando para Él. Y el Señor se anima en tener un corazón, al ver a las personas cuando tienen un corazón dispuesto a servirle a Él. Y hermano, de eso se trata el pasaje. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. No tanto del servicio que estamos llevando a cabo, que es importante sin lugar a dudas. Pero este pasaje se enfoca más en el corazón del siervo, la disposición que tiene, la actitud que tiene, la fidelidad que este siervo tiene. Y sí encontramos una recompensa, pero el pasaje no está hablando de una recompensa que tendrá en este plano terrenal, que a veces se da, cabe mencionarlo. Pero lo más importante, está hablando de esa recompensa eterna que el Señor nos puede dar, en la cual Él servirá a los que no merecen ser servidos. Y ese es el reto para nosotros, que podamos confiar en esa obra que el Señor nos está pidiendo hacer, que nosotros tengamos la disposición de llevar a cabo cada situación que Él pide para nuestras vidas. Y entonces ese es el siervo vigilante, está atenta de todas estas situaciones y recibe esa fidelidad o esa bienaventuranza debido a la fidelidad que él tiene. Pero el siervo vigilante entonces también está preparado para la llegada. Versículo 39 nos dice: pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ahora, el versículo 39 nos cambió un poquito la imagen. Ya no estamos hablando solamente de un siervo que está esperando la llegada de su Señor, alguien conocido, alguien que tienes esa esperanza. Ahora lo cambia a una situación en la cual se da en una casa, en un hogar. A un padre de familia que debe estar al tanto del cuidado que él debe presentar, tanto de su esposa, de sus hijos, de las cosas que hay allí en su casa. Y ahora nos presenta a este ladrón y nos habla acerca de la incertidumbre que un ladrón que llega a la casa puede existir, porque al menos que yo sepa, no existen los ladrones que programan sus robos. Es decir, no van con el vecino y les dicen: a las 10 de la noche yo por aquí paso y voy a venir, y si no hay nadie me voy a meter. Entonces hay nada más para que estés alerta. Eso no existe. ¿Cuál es la cualidad del ladrón? El ladrón va a llegar en el momento en el que menos lo esperes. Esa es la situación en la que Jesús nos quiere poner, en la cual el ladrón va a llegar en una forma inesperada, en un momento inesperado, cuando nadie está preparado para recibir a el ladrón. Entonces, el padre de familia, al saber del peligro que existe de que un ladrón pueda venir a su casa y pueda ocasionar todos estos destrozos, estos robos, entonces, ¿qué hará? El padre debe estar preparado, debe estar listo para esta situación que él se tiene que enfrentar. Y entendemos esta situación de un robo, porque algunos de nosotros hemos pasado por estas situaciones, ¿verdad? Es más, como iglesia hemos pasado por esta situación. Varias veces han pasado ladrones a este lugar y no es que nos avisan cuándo van a pasar. Pensamos que es en la noche, pero chance y es en el día, ¿verdad? Ni sabemos, porque esa es la cualidad
que tiene un ladrón. Y ahora viene una aclaración importante para los discípulos. Y el versículo 40 nos da esta aplicación que esta última ilustración quiere demostrar para ellos. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La imagen de incertidumbre en la que el Señor vendrá la encontramos en muchos pasajes de las Escrituras. No es que este es el único pasaje que nos dice que vamos a estar pasando por cierta incertidumbre, no. En muchos pasajes lo podemos encontrar. No sabemos la hora. De hecho, acabamos de estudiar uno, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo estudiaste esta semana o lo vas a estudiar esta semana? No, ya pasó, ¿no? Entonces ya todos lo estudiamos, ¿verdad? Pero el día del Señor vendrá ¿como qué? Como ladrón de noche. No sabemos el tiempo, no sabemos el día. ¿Y cuántos pasajes nos dice que debemos estar preparados para esta situación? Y que lo esté presentando como ladrón de noche, la venida del Hijo del Hombre, no es que sea algo mala, no, sino nos quiere demostrar que no sabemos cuándo sucederá. Y al no saber cuándo sucederá, la implicación directa para los discípulos era: tienes que estar alerta, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para cuando te encuentres con el Señor. Eso es lo más importante, porque la única certeza que tendremos o que tenemos es que vendrá. Pero la incertidumbre es cuándo sucederá. Certeza de que viene, incertidumbre de cuándo. Así es la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que en tantas ocasiones el Señor ha prometido. Y solo nos ha dicho que el que sabe el cuándo va a suceder es el Padre, Dios, que se encuentra en las alturas. Y hermano, habrá muchísimo charlatán que diga que ya sabe cuándo va a suceder estas cosas acerca de la venida del Señor. Pero nadie sabe. La palabra de Dios es clara en esta situación. Y entonces eso tiene una aplicación también para nosotros, como lo tuvo para los discípulos, y es que el Señor viene. Hermano, hay una certeza para el creyente. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá por su iglesia. ¿Cuándo será? Todavía no lo sabemos. Tú y yo, el día de hoy, no sabemos cuándo va a pasar. Y la gran pregunta, hermano, que tenemos que hacernos el día de hoy es si estamos preparados para ese encuentro. ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor si fuera el día de hoy? ¿Cómo te presentarías delante de Él? ¿Qué dirías delante de Él? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está lista para recibirte? ¿Están tus lomos ceñidos, preparados para presentar lo que el Señor demanda de nosotros? Hermano, lamentablemente, muchos de nosotros nos hemos quedado dormidos. La lámpara ya no tiene aceite. Se ha agotado el aceite que hay ahí. Nuestras vestiduras no están preparadas para presentar el servicio al Señor. Pero debemos de ser conscientes, como nos dice este pasaje, que el Señor vendrá. Versículo 40, debemos estar preparados. ¿Qué tan preparado está? Hermano, cuando hablamos de una preparación, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de servicio, no estamos hablando de documentos que tú debes de tener listos. Cuando estamos hablando de la preparación, estamos hablando de tu corazón. ¿Cómo se encuentra tu corazón para estar en la presencia del Señor? Joven, niño que estás entre nosotros el día de hoy, no pienses que tienes la vida asegurada. No pienses que todavía tienes muchísimos años por delante y luego podrás estar a cuentas con el Señor. Nadie te asegura que tú tendrás muchos años de vida. Entonces debemos estar preparados para cuando el Señor demande esto acerca de nosotros. Luego, en este pasaje nos encontramos con el versículo 41. Y el versículo 41 parece que rompe un poquito como
la dinámica en la cual el Señor nos está enseñando. Viene enseñando a través de parábolas para con sus discípulos, y ahora Pedro sale al encuentro. Pedro tiene esta relación de cercanía y de mucha confianza con el Señor. Y al estar escuchando las enseñanzas que justo acaba de comentar el Señor, surge una duda para Pedro. Y es una pregunta muy válida que nosotros deberíamos de considerar también el día de hoy. Versículo 41 nos dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Qué sentido tiene? Esta pregunta que Pedro está haciendo va a servir para enlazar como una unión, como una bisagra entre la historia que Jesús acaba de presentar y la respuesta que dará a esta pregunta, que tendrá mucho sentido y le dará estabilidad a todo este pasaje. Vamos a ver cómo Jesús quiere enseñar a sus discípulos y cómo está dando, según yo, esta enseñanza para ambos grupos. Las enseñanzas que el Señor está diciendo tendrá una aplicación tanto para los discípulos como para todas las personas que estaban escuchando en ese momento. Y eso nos ayuda también a nosotros como iglesia a tener esa aplicación acerca de este pasaje. ¿Cómo aplica para estos dos grupos? Entonces, vemos que estamos preguntando, ¿cómo es que entonces podemos estar preparados para lo eterno? El Señor nos ha dicho que debemos de ser estos siervos vigilantes, pero también debemos de ser, o nos dice, sé un siervo íntegro. El Señor nos está llamando también a ser un siervo íntegro. ¿Cómo es entonces un siervo íntegro? Versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Un siervo íntegro entonces sabe que la función es la fidelidad. Un siervo íntegro sabe que la función es la integridad. El Señor está buscando a ese mayordomo fiel, al cual Él pueda dejar a cargo todos sus bienes, que Él pueda estar seguro que al entregar su casa, al entregar sus posesiones, al entregar sus riquezas, la obra se hará de forma adecuada. Podrá cumplir con los requisitos de un mayordomo fiel. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Jesús es fiel a la forma de enseñanza de un rabino judío que se encontraba en la actualidad. ¿Cómo enseñaban ellos? Cuando alguno de sus discípulos venía y se acercaba al maestro y hacía una pregunta, normalmente no iba a recibir una respuesta de sí o no. Jesús no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Termina contestando a Pedro con otra pregunta. Le da una pregunta más. Jesús le dice: ¿quién podrá estar a cargo? ¿A quién podré dejar yo? ¿Quién podrá ser este mayordomo al cual dejemos todos sus bienes? Versículo 43 que leíamos: cuando su Señor venga, ¿va a ser bienaventurado este siervo, o va a ser fiel, o va a ser diligente este siervo cuando su Señor venga y le halle haciendo así? Y el pasaje nuevamente nos está hablando de la bendición que será para este siervo. Este siervo será bienaventurado, el siervo que está siendo fiel al llamado que el Señor le ha hecho, el siervo aquel que cumple las responsabilidades que el Señor ya le ha dado. Este será el mayordomo fiel, el mayordomo que ha confiado en la palabra, cumplirá también las tareas que han sido asignadas. ¿Por qué? Porque recuerda la imagen que traemos. No estamos despegando una historia de la otra, sino que ahora podemos enlazar el mayordomo fiel, aunque el jefe no está, aunque el Señor ha salido, Él sigue cumpliendo sus responsabilidades.
Él sabe lo que tiene que hacer. No necesita que alguien esté arriba de él para poder hacer las cosas, cumplir con sus responsabilidades. No, él tiene la esperanza de que un día va a venir su Señor. Y eso es lo que le motiva, que su Señor viene y entonces puede cumplir con sus responsabilidades. El versículo 44 entonces que podemos leer es una expresión fiel del resultado de honra y recompensa que el Señor dará a los suyos. En verdad digo, dice el versículo 44, que le pondrá sobre todos sus bienes, que el Señor verá a este siervo fiel. Y al ver esto, esta recompensa que podemos encontrar en el versículo 44, si estamos hablando de un siervo que cumple cabalmente todas sus responsabilidades y que puede ser puesto sobre la casa de Dios, obviamente no estamos hablando solamente de un siervo terrenal. La primera imagen que nosotros debemos de tener acerca de un siervo fiel es Jesús, es Cristo, y cómo el Señor le ha entregado, cómo Dios le ha entregado todo a Él para que esté sobre su casa. Pero también tiene la responsabilidad entonces los creyentes de presentarse como Cristo y de poder ser estos mayordomos fieles. Les decía hace un momento que tiene una doble aplicación este pasaje. Porque entonces ese mayordomo fiel puede ser pastores y líderes de la iglesia que deben presentarse como esta mayordomía fiel, con esta integridad que deben de tener. Pero también cada creyente debe estar aspirando a cumplir ese modelo que Cristo ya nos ha dejado. Y esta aplicación entonces, la responsabilidad que Dios nos ha otorgado en este momento es una bendición para nuestras vidas. Que nosotros podamos servir, que nosotros podamos ser fieles, que nosotros podamos ser hallados íntegros delante de Él. Hermano, es una responsabilidad, pero también es una bendición para nuestras vidas. Sí, las recompensas futuras son una motivación grande, es verdad. Y no hay problema en pensar en estas recompensas. Pero debemos de ser fiel a Dios por lo que Él ha hecho para con nosotros. En lo poco, en lo mucho que Él nos ha puesto, tú y yo como creyentes debemos de presentarnos fiel ante toda situación que se nos presente. Hermano, y quisiera hacer la aclaración que muchas veces queremos ser íntegros o queremos ser fieles o queremos ser buenos siervos porque hay algo que nos conviene. Queremos usarlo como una moneda de cambio. Entonces voy a ser fiel para que el Señor me recompense. Voy a cumplir, voy a ser lo que Él espera de mí para que entonces yo pueda obtener eso que no he obtenido todavía. Y esto no funciona así. La motivación que nosotros tenemos es estar cara a cara con el Señor. Eso nos motiva a la fidelidad y la recompensa que tendremos eternamente y no solamente las cosas que tendremos en esta vida. Y hermano, lo que tú y yo podemos tener en esta vida, gracias a Dios por ello. Disfrútalo, claro que sí, el Señor nos ha dado esa oportunidad. Lo veíamos la semana pasada, que también podemos compartir con otros, que podemos dar a otros. Y eso es parte también de cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado. El pasaje nos anima entonces a esto, a ser fieles en nuestras responsabilidades como creyentes. Eso es ser íntegro, saber la función que tenemos y cumplirla con responsabilidad. Pero un siervo íntegro también no abusa de su cargo. Y aquí entra ese aspecto más liderazgo, más pastoral que podríamos encontrar. Mira lo que dice el versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Jesús nos presenta el otro lado de la moneda. Lo que Él demanda son mayordomos fieles, siervos fieles, que cumplan su llamado. Pero también están estos otros, el que no están confiando, el que es bien confiado en sí mismo y no en lo que el Señor le ha dado. Porque el siervo piensa, mi Señor
tarda en venir. No viene ahorita. Entonces, mientras el jefe no está, yo hago lo que yo quiera. Yo puedo hacer con los bienes de mi Señor lo que yo quiera. Yo puedo aprovecharme de esta situación. Empieza a ser abusivo, otorgando responsabilidades a las personas que no le corresponden, abusando de esa autoridad que se le ha dado sobre otras personas que están bajo su encargo, usando los bienes de su Señor para cumplir sus deseos, no los de su Señor, sino los de Él, comiendo, embriagándose, nos dice el pasaje. ¿Cómo es posible que alguien que sabe que Jesús puede actuar, que Jesús viene, que Jesús le ha dado esa responsabilidad, pueda actuar de esa forma? Y eso nos hace pensar en un corazón alejado del Señor, a un corazón distante del Señor. El versículo 45 nos muestra cómo el siervo empieza a maquinar estas cosas en su corazón primeramente. ¿Cómo inicia el pasaje? El versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ahí se plantó la duda. El Señor no viene. El Señor va a tardar. Esto no es para hoy. Lo que motiva, hermano, a un siervo fiel, a ese mayordomo fiel a las funciones que él tiene que tener, es la promesa de que su Señor vendrá, de que el Señor no está en ese momento, pero el Señor viene. El saber que el Señor viene me motiva a ser fiel. Por el contrario, lo que este siervo está haciendo, está creyendo en su corazón es que el Señor no vendrá. Yo tengo el tiempo a mi antojo. Yo puedo controlar la situación porque el Señor no está en este momento. Y el Señor chance no viene porque ya es tarde. Regresemos al ejemplo de la boda que el Señor nos está planteando. Ya es muy noche. Chance y el Señor no viene el día de hoy. Me puedo ir a dormir. Pues ahí sí viene, pues ahí vemos. Pero yo ya me voy a dormir, yo ya voy a apagar, ya es muy tarde. El Señor ya no vino a la primera, ni a la segunda vigilia. A la tercera no creo que llegue, ya no va a venir. Y empiezan a crecer estas dudas en la vida de él y empiezan a controlar cómo él vive, cómo él actúa y cómo él piensa. No se comporta con fidelidad, sino que se aleja de las cosas espirituales. Pero luego llega el versículo 46 a su vida. Porque la historia no termina en el pasaje del versículo 45. 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Cuándo? En día que éste no espera. Y a la hora que no sabe. ¿Y qué pasará? Y lo castigará duramente. Y le pondrá con los infieles. El pasaje nuevamente nos hace entender algo. Cuando menos lo espere, el Señor regresa. Hay una certeza, el Señor va a regresar. Hay una incertidumbre, no sabemos cuándo va a suceder. Pero el Señor dice, va a venir, lo va a encontrar cuando menos se lo espere. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor llegue y va a dar esa recompensa? El castigo. Hermano, el castigo que nos presenta este pasaje es un castigo duro. Incluso podríamos pensar que es un poco fuerte para lo que está presentándonos el Señor. Él ahora está apartado de los suyos, pero apartado del Señor. Ha sido puesto con los infieles. Hermanos, muchos que han escuchado el mensaje del Evangelio tienen esta actitud con Dios. Y te voy a pedir que si estás dormido te despiertes en este momento. Si el abanico ya te arrulló, si la cosa del generador, el ruidito también ya no se arruidó, despiértate, porque esto es lo más importante del sermón. Y es que muchos que probablemente estamos aquí,
Muchos jóvenes, muchos niños pueden tener esta actitud de este siervo. Yo estoy joven, hermano. A mí me falta mucho tiempo por vivir todavía. Yo todavía puedo hacer muchas cosas. Yo todavía puedo comportarme de la forma que yo quiero comportarme. El Señor falta mucho. A mis papás le han dicho el Señor viene y ya están grandes, ya están viejos y no ha pasado nada. Ahora me toca a mí disfrutar de muchas cosas. Y ya después, cuando sea viejo, ahí me pongo a cuentas con el Señor. Hermano, ¿cuántos de los adultos que estamos aquí el día de hoy hemos pensado así? Y aún nos creemos jóvenes y decimos, todavía falta mucho. Luego me pongo a cuentas con el Señor. Pero hermano, eso, querido amigo, eso connota algo de tu corazón. Y es que tu corazón está alejado del Señor. Que tú no quieres tener nada con el Señor. Que tú no crees que lo que el Señor ha dicho es verdad. Porque el Señor nos ha dicho que Él viene, pero Él no te ha dicho cuándo es. El Señor puede llegar el día de hoy. Y hermano, ¿estamos a cuentas o no estamos a cuentas con el Señor? ¿Cómo estamos? ¿Nos va a encontrar siendo íntegros, siendo fieles, o vamos a ser esos siervos alejados y abusadores que solamente están aprovechando lo que el Señor nos ha dado para nuestros propios bienes y para nuestro propio deleite? Hermano, el único que controla los tiempos aquí es el Señor, no tú, no yo. El único que sabe cuándo venir es Dios. Tú y yo no sabemos. Hermano, es triste ver cómo las personas están alejadas del Señor. Y si tú no has puesto tu confianza en Jesús como el Señor de tu vida, joven, niño, adulto, te animo a que pongas tu confianza y entregues tu vida completamente al Señor, porque el tiempo es corto. No sabemos si el día de mañana tendrás oportunidad para hacer esto. El Señor llegará o acabará tu vida cuando tú menos te lo pienses. Ponte a cuentas con el Señor. Pero este pasaje también tiene una aplicación, o al menos no sé si tú lo pensaste al leer estos versículos, tiene una aplicación directa para aquellos que usan la palabra del Señor para su propio beneficio. Y esto es líderes y especialmente pastores. Al leer estos versículos es casi imposible pensar en ellos. Como hombres de Dios obtienen beneficios personales a través de lo que el Señor les ha dado, de los recursos que el Señor les ha dado. Cómo abusan de las ovejas del Señor para satisfacer sus propios deseos. Cómo toman de los bienes del Señor para disfrutar como si fueran suyos. Y hermano, yo te animo a que tú examines no solamente tu vida, sino que examines la vida de tus pastores para ver si están cumpliendo con estos requisitos de mayordomos fieles que Jesús ha dejado para ellos. Y que tú puedas animarlos y exhortarlos en los casos que sean necesarios. El pasaje termina diciendo que serán puestos con los infieles. U otra traducción que podemos dar para infieles es con los hipócritas. Y tiene mucho sentido si piensas que este pasaje tiene una aplicación para pastores y líderes en la iglesia. No hay nada más hipócrita y más vil que llamarnos siervos de Cristo cuando somos esclavos de la avaricia, de la ambición o la sensualidad. Hermano, tenemos una gran responsabilidad como pastores de ustedes. Pedro preguntaba al Señor, bueno, ¿es para nosotros como discípulos o para todos? Y hermano, el pastor no está apartado de las ovejas. A final de cuentas, el pastor sigue siendo una oveja. Y el Señor también está demandando como creyentes a cada uno de nosotros que podamos ser fieles y que podamos ser íntegros y que no estemos abusando de las cosas que el Señor nos da. Podríamos pensar, bueno, es que el Señor no me ha puesto en ninguna posición importante a mí. Bueno, pero el Señor sí te ha dado dones y bienes que son de Él y los ha puesto a tu cargo. Y tú debes de ser fiel ante esto que el Señor te ha dado. Entonces ten cuidado, hermano, en cómo te estás comportando. Y el siervo íntegro, por último, también confía en la justicia de Dios.
Un siervo íntegro confía en la justicia de Dios. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estos versículos nos muestran, hermano, cómo opera la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es diferente a la justicia que a veces tú y yo queremos aplicar, a la justicia que tú y yo queremos llevar a cabo. Lo primero que vemos es el conocimiento genera responsabilidad. El conocimiento genera responsabilidad. Mira lo que dice este versículo que acabamos de leer, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, la persona que conoce y no actúa conforme a la voluntad revelada, recibe un castigo. Hermano, es probable que como iglesia muchos entremos en esta categoría, en la cual tenemos mucho conocimiento acerca del Señor. Pero si no estamos actuando conforme a esta voluntad del Señor, va a recibir un castigo. Será un castigo más grande que alguien que peca en ignorancia. Estamos de acuerdo que conocer a Jesús y su palabra es una bendición enorme. Y a veces disfrutamos y agradecemos del conocimiento que tenemos de nuestro Dios y cómo tenemos esa oportunidad de seguir conociéndole, hermano. Pero no debemos de olvidar que el conocimiento de Dios también es una gran responsabilidad para nuestras vidas. Es una gran responsabilidad para ti y para mí. En segundo lugar, a las personas que conocen mucho se le va a demandar mucho, pero también la ignorancia no te exime del castigo. El versículo 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea que por ignorancia el juicio no se elimina. El juicio sigue ahí. Y lo único que te ayuda, si podemos decirlo, la ignorancia, es que no serás castigado tan fuerte. Pero serás castigado. No tanto, pero serás castigado. He dicho mucho castigado porque quiero dejar claro que es que yo no sabía. Y lo vemos con nuestros hijos, ¿verdad? Los que somos papás. A veces, yo no sabía que estaba mal pegarle a mi hermano. Y queremos salirnos por esa excusa, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, aplicando su justicia, que eso no es correcto o eso no define la forma en la que Él actúa. No apeles a esta forma de vida. El juicio de Dios, hermano, es algo serio. No debemos de tomarlo a la ligera. Por eso, el creyente es fiel a lo que el Señor le ha llamado. Se somete a lo que el Señor le ha enseñado, porque nosotros seremos igualmente juzgados. Y hermano, cuando estamos hablando de este juicio para el creyente, no estamos hablando de un juicio de condenación eterna. Es decir, bueno, es que no fuiste un siervo fiel por completo, entonces vas a ser apartado y vas a ser llevado con los hipócritas, como veíamos hace un momento. No, aquí es diferente. Aquí habla de un castigo. Pero también este pasaje sí castigará a todo aquel que no conoce y que no ha entregado su vida al Señor, y le será demandado entonces. El pasaje termina diciendo, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, tú y yo somos bendecidos grandemente por el Señor en muchas cosas, en muchas cosas.
Eres un creyente que ha recibido mucho. Somos una iglesia que ha recibido mucho. Hermano, al que mucho se le ha dado, mucho le será demandado. No queremos estar aquí como, bueno, yo sé mucho, pero aquí me la llevo tranquilo. El Señor está demandando de ti esa fidelidad, de que vivas preparado, que estés listo para ser un siervo íntegro que vive de la forma en la que Él le agrada. Nosotros debemos estar conscientes de algo bien importante, y esta es la idea del sermón, hermano. Esta es la idea que tú y yo no debemos olvidar, y es que la venida de Jesús está próxima. La venida de Jesús está próxima. Hermano, prepárate y sé fiel a Jesús. Tú no puedes estar diciendo falta mucho, porque la venida de Jesús está próxima. El encuentro que tú y yo tendremos con Jesús está próximo. Prepárate y sé fiel al Señor. Eso es lo que un siervo debe estar haciendo. Eso es lo que un creyente debe estar haciendo, confiando en cómo el Señor está obrando, cómo el Señor va a obrar y cómo el Señor está trabajando a través de él. Pero también el Señor va a demandar de este siervo, y el Señor aplicará su justicia también con los suyos, con aquellos discípulos que están cerca de él, con aquellos que le siguen al Señor. Debemos estar preparados y ser fieles al Señor. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Hermano, muchos de nosotros tenemos dudas todavía, y pueden ser dudas genuinas. El momento de pensar, ¿me tocará a mí la venida del Señor? O sea, ¿sí será en mi era, en mi época? ¿O será que yo también voy a morir, como muchos que ya han muerto y el Señor aún no ha llegado? Y es una duda genuina. ¿Por qué? Porque el Señor no ha revelado cuándo será su tiempo. Pero la certeza que tenemos como creyentes es que sí vendrá. No nos corresponde indagar el cuándo, sino estar preparados y ser fieles para cuando suceda este momento. Déjame terminar con 2 preguntas el día de hoy para que tú puedas meditar acerca de tu fidelidad al Señor y de su venida. Primeramente, hermano, ¿cómo te encontraría Jesús si viniera el día de hoy? Contéstalo de esta forma si quieres. ¿Te encontraría con tu ropa ceñida y con tu lámpara lista? ¿O te encontraría dormido y sin ninguna luz para alumbrar? ¿Cómo nos encontraría el Señor a ti y a mí el día de hoy? Debes analizar muy bien esta pregunta. Y número 2, hermano, ¿a quién estás dedicando tu preparación y tu esfuerzo? ¿A quién estás dedicando tu preparación, tu esfuerzo y tu fidelidad? Iniciamos el día de hoy hablando cómo nos estamos preparando y poniendo nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad a las cosas terrenales y pasajeras, y olvidando lo eterno. El análisis es para ti, para cada uno de nosotros, que podamos ver dónde estamos dedicando nuestra vida. Hermano, el Señor quiere que seamos fieles a Él, que estemos preparados, pero sobre todo que podamos tener un corazón que confíe plenamente en Él, que se entregue completamente a Él.